Ya escuchamos, ¿no? Personas diciendo, Dios me reveló, Dios me habló, fui inspirado por Dios para tal cosa. Y muchas de las personas que hablan eso lo hacen, claro, no lo hacen con mala intención. Vamos a partir de ese principio, ¿no? Yo creo que nadie quiere decir algo de una manera equivocada, pero es parte del cuño popular, pues son cosas que se dicen comúnmente. Ahora, teológicamente eso es posible. Yo puedo decir que Dios me reveló o que fui inspirado por Dios. ¿Cuál es la diferencia entre revelación, inspiración e iluminación? En términos de la teología, no vamos a hablar en términos de la vida práctica, aunque hay cuestiones prácticas que podemos evitar con relación a eso. Entonces, aquí en Teología al Día vamos a hablar un poco sobre esa diferencia entre revelación, inspiración y, e iluminación. Entonces vamos a comenzar con revelación. Revelación no es otra cosa que la manera como Dios se manifestó a los antiguos antes y durante el proceso de las escrituras, de la elaboración de nuestras escrituras. Recuerden que la Biblia son más de 40 autores, un periodo de más de 2000 años que duró para escribirlo en 3 idiomas diferentes, en hebreo, en arameo y griego. Entonces, en todo ese momento, Dios se reveló de muchas maneras. Dios se reveló de una manera general, a través de la naturaleza, como dice el Salmo 19, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna que contemplaste, digo que es el hombre, para que en él pienses. Eso creo que es el Salmo 8, Salmo 9. El Salmo 19 dice que los cielos muestran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces Dios se muestra a través de la naturaleza e inspira a los autores a escribir. Calma, no voy a hablar de inspiración todavía. Y hay una revelación más específica en que Dios se revela a las personas, como dice Hebreos capítulo 1. Dios se reveló a nuestros padres de muchas maneras, a través de sueños, revelaciones. Entonces hay sueños, hay profecías, hay visiones. Dios se va mostrando de manera específica a hombres específicos para una misión específica, que es justamente elaborar las escrituras. Y ahí entra el proceso de inspiración. La inspiración no es otra cosa que el registro de la revelación. Cuando nosotros hablamos de inspiración de las escrituras, estamos hablando que esos más o menos 40 escritores, movidos por Dios a través de un proceso que podemos explicar después, crearon los 66 libros que juntos hacen nuestra Biblia. Ese registro de las escrituras, ese registro de la revelación, se le conoce como inspiración. Tanto la revelación como la inspiración encontraron su momento cumbre en Jesús. Volvemos a Hebreos capítulo 1, cuando dice que Dios habló a nuestros padres a través de sueños, revelaciones, pero en los últimos días nos habló por el Hijo. Y ahí nosotros vemos la suficiencia de Jesús. Jesús es el centro, Jesús es el eje de todas las cosas. Y cuando vemos la Biblia y vemos que el tema de la Biblia es Jesús, ciertamente podemos ver a lo largo de los 2000 años de escritura cómo Dios usó los escritores sagrados para eso. Ahora, en el momento que yo leo la Biblia y yo veo la palabra de Dios y Dios me habla a través del texto y consigo entender su significado y aplicarlo, eso es lo que la Biblia va a llamar también de iluminación. La Biblia va a hablar de iluminación. La exposición de tus palabras alumbra, dice el salmista en el Salmo 119, si recuerdo bien. Revelación, la palabra revelación está en la Biblia aplicada justamente a lo que como Dios se manifiesta. La inspiración está en 2 Timoteo capítulo 3 y está en 2 de Pedro capítulo 1, cuando dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Nosotros decimos inspiración, pero la palabra griega quiere decir que fue soplado por Dios. Dios sopla de su palabra para que para que los escritores sagrados mentieran, nosotros no. Los escritores sagrados registrasen las palabras del Señor. Y la iluminación está en la Biblia, nuestro entendimiento es iluminado por el Espíritu de Dios. Dios abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender las Escrituras. Resumen, revelación, el medio que Dios usó para mostrarse a los autores sagrados. Inspiración, el proceso que Dios usó para registrar esa revelación. Iluminación, el proceso que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestras vidas para que esa revelación registrada, que es la Biblia, pueda ser debidamente interpretada y aplicada a nuestro corazón. ¿Les gustó?
Esto es Teología al Día, un momento pequeño de teología para su vida. ¿En qué nos ayuda esto? Nos ayuda en algo muy fácil. Primero, entender de que ese proceso de revelación en el sentido bíblico y de inspiración en el sentido bíblico acabó en Apocalipsis capítulo 22. Acabó. Nadie puede inventar nada. La Biblia en realidad se interpreta a sí misma y eso me ayuda a entender y a reconocer las falsas enseñanzas, las herejías, las falsas doctrinas. Esa es una gran ventaja. Y por otro lado, si alguien dice Dios me reveló, Dios me inspiró, un proceso que puede ser iluminación, yo simplemente lo dejo pasar. Yo sé que las personas lo hacen ni siquiera por ignorancia. Es un término común. Nosotros lo tenemos como sinónimos dentro de nuestro español. Entonces, cuando es un sinónimo, nadie discute. Ahora, si alguien viene con una revelación fuera de las Escrituras, partimos del principio que la Biblia dice, si alguien, así sea un ángel, nos viene con un evangelio diferente, que sea anatema. Entonces, mucho cuidado con aquellos que hablan y dicen cosas que Dios no dijo, porque ahí sí, lo mejor siempre será descartar el mensaje y el predicador. Hasta entonces, Teología al Día termina. Que Dios te bendiga hasta una próxima oportunidad.